Dios les bendiga, pues con el gusto de siempre, iniciando un nuevo día en la compañía y la presencia incomparable de nuestro Dios que nos anima, nos cubre, nos levanta, nos restaura. Y en medio de toda la situación que pasa el mundo entero y alrededor nuestro, créame que podemos tener una paz indescriptible, una tranquilidad, porque nos damos cuenta que en Dios confiamos. Y el día de hoy quiero yo hablar sobre la segunda parte del devocional titulado Dios nos llama a un compromiso, no a una comodidad. Sí, así es. Nosotros quisiéramos hablarles todo el tiempo que Dios nos llama para ponernos en una cápsula en donde ni el aire, ni el viento, ni nada nos pegue. Estamos viviendo en un mundo dañado, en un mundo afectado enormemente por el pecado, y que por esta causa pues el mundo está de cabeza y está en un absoluto caos. Pero en este tiempo Dios nos está llamando para que seamos una iglesia y seamos hombres y mujeres comprometidos realmente con Dios. Y en el devocional del día de ayer estábamos mirando el llamado y el testimonio y la anunciación que Dios le hace a Saulo de Tarso, y le decía por boca de Ananías, le decía: yo le he mostrado a Saulo de Tarso todo lo que él tiene que padecer por mi nombre. Y la verdad, el apóstol Pablo sufrió, vivió la tribulación, la persecución, el desecho, etcétera. Todo lo que uno puede considerar como indescriptible, él lo vivió en carne propia. De hecho, todo el Nuevo Testamento, o la mayor parte del Nuevo Testamento, 14 cartas que nosotros tenemos ahora en la Biblia, él las escribió desde la cárcel, y lógicamente no es un lugar agradable. Pero el testimonio del gran apóstol Pablo, por ejemplo, le invito para que veamos el cumplimiento de lo que Dios ya le había anunciado acerca del dolor y del padecimiento que él iba a tener que llevar por servir a Dios y por cumplir con el llamamiento que Dios le había hecho. Entonces, cuando nosotros tenemos una prueba, una necesidad, una dificultad, hermano, por favor, personas, gente que me están escuchando, no estén pensando, imaginándonos que Dios se olvidó de nosotros, que Dios ya nos abandonó. No es eso. ¿Por qué? Porque Dios está llevándonos por un proceso por el cual tenemos que pasar, y tenemos que pasar por este tiempo en el cual Dios quiere ver firmeza, Dios quiere ver madurez en nosotros. Dios quiere ver que realmente estamos creciendo y que ya no somos las mismas personas y los mismos cristianos de hace tiempo. Entonces el apóstol Pablo, aquí en el libro de los Hechos, capítulo 26 y verso 20, escúcheme bien lo que dice la palabra de Dios, y si tiene su Biblia, léalo también conmigo. Dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtieran a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y por esta causa, dice, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, fíjese, habiendo obtenido el auxilio de Dios, Dios es fiel. Dios no nos abandona y el Señor no nos deja. Dice: persevero, habiendo obtenido auxilio de Dios, fortaleza de Dios, protección de Dios. El apóstol Pablo dice: persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Mas el apóstol Pablo le contestó y le dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad
y hablo palabras de cordura. El apóstol Pablo era un discípulo, un apóstol, un hombre de Dios que toda su energía, talento, recursos y toda su vida la dedicó por honrar, por glorificar y por servir y por cumplir el llamamiento que el Señor le había hecho. Ahora quiero llevarle a un pasaje más allí en el capítulo 14, verso 22 del libro de los Hechos. Dios le dijo al apóstol Pablo: yo le mostraré lo que ha de padecer por mi nombre. Gloria al nombre de nuestro Dios. Fíjese. Y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, Él les decía: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El apóstol Pablo, cuando fue azotado en Filipos, cuando fue apedreado en Listra, cuando fue perseguido en todos los lugares donde él iba, él no estaba declarando que Dios se había olvidado. Él no estaba hablando, diciendo: Señor, yo estoy haciendo el trabajo que tú me mandaste a hacer, pero no veo tu cuidado, no veo tu protección, me está pasando todas las cosas mal y no me salen las cosas bien. Él estaba consciente, porque Jesús ya le había anunciado, como también a nosotros el Señor nos ha anunciado. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz del Señor no es comodidad. Es algo que tenemos que nosotros tomar y seguir adelante. El apóstol Pablo les decía, confirmando los ánimos de los discípulos, animándoles todo el tiempo, porque ellos estaban siendo perseguidos, y él les volvía a reiterar y les decía: es que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero cuánta gente hemos visto que a causa de una necesidad, que a causa de una prueba, que a causa de una enfermedad o de una dificultad, se desanimaron porque pensaron que ya Dios los había abandonado, que Dios ya no estaba con ellos, tienen necesidad, perdieron el trabajo, piensan que Dios ya no los cuidó, alguna situación que están pasando, y entonces pronto se desaniman. ¿De qué clase de material es su cristianismo? ¿De qué clase de material es nuestra fe? ¿De qué estamos realmente hechos? No podemos nosotros anhelar un nivel de revelación, un nivel de servicio, un nivel de manifestación mayor si no estamos dispuestos a ser fieles en lo poco que Dios nos ha encomendado. Entonces, mis amados hermanos, no es la comodidad a la cual el Señor nos ha llamado, sino que es a un compromiso. Y el apóstol Pablo decía: yo por mi Cristo, yo por mi Salvador, lo he perdido todo y aún lo tengo por basura con tal de tener a mi Señor Jesucristo. Y que este testimonio, que esta palabra a usted y a mí nos impacte y nos ministre y nos motive, aleluya, para glorificar al Señor en un compromiso hacia Él. Dios le bendiga, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a recibir la palabra de Dios y nos vamos a ver en una siguiente devocional. En Dios confiamos. Amén y amén.